misa a las 8. Así que vamos a apurarnos. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Bien, una vez que tratamos el tema de la transmisión de la revelación y que hemos dicho que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento tenemos siempre esta misma dinámica de la revelación, que es en primer lugar experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios después se va transmitiendo a otros y con el tiempo se va consignando por escrito para que no se pierda o no se modifique. Dijimos que de este hecho nace la tradición y la escritura. Dijimos que la tradición era ¿qué cosa? Eso. A ver, ¿de qué se acuerdan de lo que hablamos cuando hablamos de tradición? ¿Qué es la tradición? ¿Sí nos habló de eso? Sí, por supuesto. Está en Facebook. A las pruebas me remito. No está en Facebook, pero está grabado. A las pruebas me remito. La transmisión, ¿no? De generación en generación. Correcto, sí. ¿Y que se manifiesta en qué? Dijimos que la tradición es la revelación que se manifiesta en la vida de la iglesia. Sí. De una manera especial, dijimos, en la vida, en la liturgia, en las costumbres, en las leyes. Allí es donde se manifiesta la tradición, lo que conocemos como la tradición. Y tenemos además el testimonio de la Escritura, es la consignación por escrito de esa tradición vital. De esa tradición vital, no todo está puesto por escrito. Hay algunas cosas que sí, hay algunas otras que no. Y poníamos el ejemplo del dogma de la Asunción, ¿se acuerdan? Bueno, pues por ejemplo decíamos, ese es un ejemplo claro de precisamente de esto, de que la tradición implica también la vida de la iglesia, ¿no? Implica la vida y la experiencia de las comunidades. De tal forma que el Evangelio, la revelación, es algo vivo dentro de la iglesia. No es solamente la palabra que está ahí consignada por escrito. Esa es la revelación, es parte de la revelación, sí, pero también tenemos esta otra parte que es tan importante, que es dinámica, que es el asunto de la tradición. Es esa revelación que se hace vida en las comunidades cristianas. Muy bien, bueno, finalmente dijimos que Dios ha querido dejar al magisterio como el órgano que nos permite interpretar en unidad esa revelación que encontramos tanto en la tradición
como en la Escritura. De tal forma que no se trata de que cada quien vaya interpretando por su cuenta, de que cada quien vaya interpretando de acuerdo a lo que se le va ocurriendo, sino que hay un criterio de unidad, hay un criterio que nos asegura la asistencia del Espíritu Santo, y es precisamente el magisterio. Es el oficio que se le ha encargado a los apóstoles y a sus sucesores de interpretar la revelación. Dijimos que, sin embargo, la Sagrada, no solamente la Sagrada Escritura, sino la revelación, no está al servicio del magisterio. Dijimos que es al revés. Es el magisterio el que está al servicio de la Sagrada Escritura. De tal forma que, habíamos dicho la sesión anterior, no se trata de que yo vaya por ahí buscando cómo hacer que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, no, sino de interpretar auténticamente el mensaje que ya está allí consignado, mensaje que es actual para todas las épocas. Bien, vamos a pasar al tercer tema de este curso básico, que se titula La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. En este tercer tema, nuestro objetivo es estudiar, aunque será de una manera muy básica, pero queremos estudiar el proceso mediante el cual se fue reconociendo la inspiración divina de los escritos que hoy conocemos como Nuevo Testamento, ¿no? Y en su conjunto de toda la Escritura. Queremos pues prestarle ahora atención al proceso de reconocimiento de la inspiración divina en la Escritura, para entonces darle el lugar que le corresponde en nuestra vida y en nuestra misión como creyentes. Entonces vamos a preguntarnos cómo es que las comunidades cristianas llegaron a la conclusión de que unos libros eran de inspiración divina y otros no, y cómo esos libros que han sido reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo se pueden aplicar y se deben aplicar a nuestra vida y a nuestro trabajo misionero. Muy bien, bueno, comenzamos entonces diciendo, aunque sea, repito, de una manera muy básica, ¿qué es canonicidad? Vamos a hablar del tema de la canonicidad. ¿Qué significa esto de la canonicidad? Es el reconocimiento de parte de la Iglesia del carácter inspirado de algunos libros. Eso significa canonicidad. Cuando escuchamos hablar del canon de las Escrituras, nos estamos refiriendo a esto. Nos estamos refiriendo al reconocimiento de parte de la Iglesia del carácter inspirado de ciertos libros. Eso es lo que significa canonicidad. Y esta palabra, este término, comenzó a utilizarse así entre el siglo III y el siglo IV. Entre el siglo III y el siglo IV se comenzó a utilizar este término, el canon, para designar esta lista de libros inspirados por Dios y aceptados por la Iglesia. En estos libros inspirados por Dios se contiene la regla de la fe. En estos libros inspirados se contiene nuestra fe. También podemos decir en este momento que estamos hablando del canon, de los libros, de la lista de libros que se reconocen como inspirados, como ya habíamos anunciado hace algunas sesiones, que hay algunos que llamamos protocanónicos y hay otros que llamamos deuterocanónicos.
A ver, ¿quién se acuerda de eso? A ver, hagan memoria. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Ajá. No. A ver, les doy una pista. Habíamos dicho que el pueblo de Israel piensa que Dios habla hebreo. ¿No? Algunos libros del Antiguo Testamento, sí, que o están en su totalidad escritos en griego o tienen fragmentos en griego, y que por eso el pueblo de Israel dijo: no, estos no valen, porque Dios se reveló al pueblo de Israel, Dios habla hebreo, luego si estos están escritos en griego, no son buenos, no vienen de Dios, ¿no? Esa es la lógica que sigue el pueblo de Israel. Ok, muy bien. Y entonces los protocanónicos, los libros protocanónicos, son los que desde el inicio fueron reconocidos como inspirados por Dios. Los deuterocanónicos, en cambio, son libros que costó un poquito que se reconociera que de verdad habían sido inspirados por Dios. Entonces esa es la distinción. Ya después buscan en sus apuntes cuáles son los libros que dijimos que en el Antiguo Testamento o en la escritura hebrea no aparecen, que son 7 exactamente, y que nosotros reconocemos como deuterocanónicos. ¿Sí? Es verdad que su aceptación no fue inmediata, pero de cualquier manera se reconocen como divinamente inspirados. Bien, entonces eso respecto del canon. ¿Qué es el canon? Es la lista de libros que la Iglesia reconoce como inspirados por Dios, y que contienen la regla de la fe cristiana. Ese canon está constituido por 2 tipos de libros: unos protocanónicos, que fueron aceptados desde el inicio como revelados, y unos deuterocanónicos que al principio costó un poquito de trabajo que se reconocieran como inspirados. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Protocanónicos y deuterocanónicos. Deuterocanónicos, como el libro del Deuteronomio, más o menos. Tienen la misma raíz. Deuteros, que significa segundo. Deuteronomio es el segundo recuento que se hace de la ley. Deuterocanónicos son los que entran en segundo lugar al canon. Bueno, pasamos ahora a preguntarnos acerca de la fijación del canon. ¿Cuándo se decidió que el canon era el que nosotros conocemos y no otro? A ver, de manera oficial, el canon queda fijado en el Concilio de Trento, por allá por el siglo XVI, de manera oficial, o sea, ya puesto así en un papelito, ¿no? Y puesto como una definición de carácter oficial. Ya existía una anterior, ya se había dado una definición el siglo anterior, el siglo XV, en el Concilio de Florencia, el Concilio Florentino. Ya se había dado esta misma lista de libros canónicos, pero no era una definición de carácter universal, ni era una definición, digamos, de carácter vinculante, ¿no? Se dijo que esa era la lista, pero pues nada más, digamos que así como a manera general, ¿no? En el Concilio Florentino, en 1442, se da la lista, pero no se da de manera oficial. Es hasta el Concilio de Trento, en el siglo XVI, si quieren aprenderse la fecha como tal, el 8 de abril de 1546, el 8 de abril de 1546,
con el decreto titulado De Canonicis Scripturis, 1546, 8 de abril de 1546, Concilio de Trento, decreto De Canonicis Scripturis. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué el Concilio de Trento se ve en la necesidad de definir de manera oficial y con carácter vinculante esta lista de libros que ya existía? ¿Por qué creen que fue? La cosa es que ya había confusión. ¿De dónde brotó esa confusión? De los libros. Nuestro amigo Lutero, siguiendo a nuestros hermanos los judíos, pleiteaba precisamente acerca de los libros deuterocanónicos. Y fue una de las razones por las que el Concilio de Trento vio la necesidad de definir con un carácter ahora vinculante, con un carácter ahora oficial, cuál era la lista de los libros que se consideran como divinamente revelados. Entonces, esa lista ya existía, pero el asunto que trae Lutero entre manos y que lleva al movimiento de la Contrarreforma y lleva al Concilio de Trento es lo que hace necesario definir de manera oficial cuáles son los libros que la Iglesia considera como divinamente revelados. Son dos los motivos por los que el Concilio de Trento ve la necesidad de hacer esta definición oficial. El primer motivo es el que ya hemos señalado. Lutero pretende relegar los libros deuterocanónicos a un segundo plano, ¿no? Diciendo que esos no son divinamente revelados. Además, en este decreto también se argumenta contra la idea que tenía Lutero de la sola escritura. Se argumenta, ¿qué es lo que pasa? Lutero dice, nuestro único criterio de verdad debe ser la escritura. Solamente la escritura, eso es lo que se refiere este término de sola escritura. Solamente lo que está en la escritura. Que ya decíamos la vez anterior, se mete ahí en camisa de 11 varas porque, por ejemplo, esta lista de libros inspirados no aparece en ningún libro de la Sagrada Escritura. Ahí no está, ahí no está. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, el asunto es que Lutero propone que solamente la escritura, ni la tradición que hemos hablado, que es esta experiencia vital de la Iglesia que se va transmitiendo de generación en generación, que es el evangelio vivo en la vida de la comunidad. Dice Lutero, ni la tradición ni el magisterio tienen por qué ir diciendo por dónde caminar. Lo que dicta por dónde caminar es únicamente la escritura, la sola escritura. Bueno, entonces por estos dos asuntos es que los obispos en el Concilio de Trento deciden definir con carácter vinculante la lista de los libros que reconocemos como divinamente revelados y que son los que están contenidos en nuestra Sagrada Escritura. ¿Cuántos son? ¿Cuántos y cuántos? Sí, muy bien, correctamente. Ajá, 46 y 27. Muy bien. Bueno. ¿A qué se refiere el carácter vinculante? El carácter vinculante quiere decir que cuando los obispos o el Papa, ejerciendo su autoridad como sucesores de los apóstoles, ellos pueden invitarnos a que tengamos alguna
¿cómo decirlo? Alguna afirmación acerca de la fe como totalmente cierta. De forma que yo no puedo decir hoy, por ejemplo, ni ninguno de nosotros, si de verdad nos consideramos católicos, ¿no? No podríamos decir, no, sí, Trento dijo que eran esos libros, pero yo digo que el Apocalipsis está muy feo y hay que quitarlo, ¿no? Porque tiene carácter vinculante. Estamos llamados a ofrecer el obsequio de nuestra obediencia a eso que los obispos han considerado como verdad que ha de tenerse para ser creída. Y es una verdad que yo no puedo decir si me gusta o no me gusta, si me cae bien o no me cae bien. Eso es lo que significa que tiene carácter vinculante. Sí, don George. No, es que me llama la atención ahorita que dice Dani, ¿no? Del tema del carácter vinculante, que incluso Lutero fue capaz de decir o capaz de querer pues introducir la idea de quitar incluso la carta de Santiago. Y es muy interesante que es la única parte en la Sagrada Escritura donde se menciona la sola Escritura, pero no de forma positiva sino negativa, es decir, no es solo la Escritura sino también el magisterio. O sea, abraza esa idea de Escritura y magisterio, ¿no? Y entonces Lutero, luego también el tema de la sola fe, ¿no? O sea, solo la fe salva, las obras no. También en la carta de Santiago se toma de forma negativa, no positiva. Entonces como que decía, bueno, es que esto me estorba, esto lo quita, ¿no? Entonces, esto no nos funciona. Que atiende a esa idea, ¿no? Que usted nos comenta de, bueno, no podemos decir, ¿por qué? Pues porque no, ya está definido, o sea, la Iglesia nos ha dado ese criterio de verdad que nos da ese sentido de unidad como cristianos, ¿no? O sea, todos somos cristianos, ¿por qué? Porque todos abrazamos esta misma verdad. Así es. Sí, este carácter vinculante precisamente nos asegura, como decíamos la vez anterior, nos asegura la unidad, ¿no? Y nos asegura pues que no vamos por ahí enseñando errores. Precisamente también puede darse en este sentido, ¿no? De tomar ciertos pasajes de la Escritura que me convienen, ¿no? Que le sirven a mi causa, ¿no? Y otros pasajes que no me convienen, pues esos ahí como que los vamos dejando a un ladito, ¿verdad? A lo mejor no los quito, pero no hablo de ellos, ¿no? A lo mejor no los niego, pero no les hacemos caso. Entonces, bueno, este carácter vinculante tiene precisamente este objetivo, tiene el objetivo no de menoscabar nuestra libertad, ni de menoscabar nuestra inteligencia, ¿no? Sino de asegurarnos en la unidad. Eso es lo que se pretende. Bueno, hemos hablado entonces de cuándo se ha fijado de manera oficial el canon de las Escrituras. Ahora vamos a comentar, aunque sea rápidamente, cuáles son los criterios que se han seguido para definir que un libro sea canónico o no, que un libro sea inspirado o no. Hay tres tipos de criterios. Hay criterios externos, hay criterios internos y criterios eclesiales. Vamos con los criterios externos. ¿Cuáles son los criterios externos? 1. Conformidad con la regla de fe. Conformidad con la regla de fe. Ese es el primero, conformidad con la regla de fe. Segundo, antigüedad. Antigüedad. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en este asunto de la antigüedad. Conformidad con la regla de fe, antigüedad. Unidad con la Escritura. Unidad con la Escritura. Y la apostolicidad. Conformidad con la regla de fe, antigüedad, unidad con la Escritura y apostolicidad. ¿Qué quiere decir esto de apostolicidad? Puede significar dos cosas. Primero, un escrito apostólico es aquel que proviene de uno de los apóstoles o del tiempo en que vivieron y predicaron los apóstoles. ¿Sí? Apostolicidad puede significar eso, que ese escrito viene directamente de un apóstol o que fue escrito
en el tiempo en el que los apóstoles predicaban, en el que los apóstoles estaban vivitos y coleando. Eso puede significar apostolicidad, o también puede significar que lo que se contiene en ese libro está de acuerdo con lo que predicaban los apóstoles. Que es, si nos fijamos, bueno, pues en realidad es más o menos como una extensión de este segundo término, ¿no? De este segundo punto del que hablábamos, de que al menos haya sido escrito en la época en la que los apóstoles estaban vivos, en la que los apóstoles se dedicaban a la predicación. Entonces, un escrito apostólico es apostólico porque nació en ese tiempo en el que estaban vivos los apóstoles. Es apostólico porque viene directamente de uno de los apóstoles, o porque contiene la enseñanza de alguno de los apóstoles. Lo ideal es que se den siempre, pero no es imprescindible. No es imprescindible. Muy bien, bueno, entonces eso significa apostolicidad, y ahorita decíamos que el tema de la antigüedad es importante, precisamente por esto, porque uno de los criterios para asegurarnos de que un escrito es inspirado por Dios será precisamente que haya nacido en la época de los apóstoles, en el tiempo en el que los apóstoles estaban predicando. Bien, esos son los criterios externos. Criterios internos. Los criterios internos, o el criterio interno, es básicamente el hecho de que sea inspirado, de que el contenido de ese escrito sea inspirado por Dios. Ahora, ¿cómo nos aseguramos de que lo que está contenido en los libros del Nuevo Testamento ha sido inspirado por Dios? ¿Cómo le hacemos? Porque podría parecer un criterio muy subjetivo, ¿sí? Yo me agarro cualquiera de los libros del Nuevo Testamento y digo, no, tipo Lutero, no, este está chido, este no está tan chido, entonces este sí es inspirado, este no es inspirado. ¿Cómo le hacemos entonces para descubrir qué libros y qué libros no son inspirados? Bueno, es que el asunto es que no depende de una persona. Descubrir el carácter inspirado de los libros sagrados no depende de una sola persona. No es que Padre Chava diga estos sí y estos no. Es que eso le toca a la comunidad. Es la comunidad iluminada por el Espíritu Santo la que reconoce la presencia del Espíritu Santo en esos libros. En eso consiste este criterio interno de la inspiración, en que es la misma comunidad la que reconoce en ciertos escritos la presencia del Espíritu Santo. En eso consiste. Entonces es el Espíritu el que inspira el libro sagrado, y es también el Espíritu el que ayuda a la comunidad para descubrir en esos libros su presencia, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios. Entonces, aunque parezca, en realidad no es un criterio subjetivo, porque es un criterio que está sujeto a la experiencia de la comunidad, no a la experiencia de un hombre solo, sino a la experiencia de la comunidad. Es la comunidad cristiana la que lee esa carta que le llegó del tal Pablo y que en ella descubre la presencia del Espíritu Santo y que en ella descubre la sabiduría del Espíritu Santo. Pero es la comunidad entera, no es un solo hombre. Entonces, este criterio interno es importante que lo tengamos en cuenta, porque efectivamente no se trata de una realidad que podríamos comprobar así como materialmente, ¿no?
Así como que metemos este manuscrito bajo la lupa y ahí se ve si está inspirado o no. No funciona así. En ese sentido, no es un criterio externo, no es un criterio que se pueda observar a simple vista, como es el criterio, por ejemplo, de la antigüedad. Este es un criterio interno que solamente se descubre en medio de la comunidad animada por el Espíritu Santo. De tal forma que se trata, dice nuestro autor, se trata de una especie de experiencia del Espíritu Santo. En eso consiste este criterio, de descubrir la inspiración divina en los escritos del Nuevo Testamento. Se trata de una experiencia del Espíritu Santo, se trata de sentir la presencia del Espíritu Santo y de dejarlo actuar para que nos muestre que efectivamente se trata de un libro inspirado. Por lo tanto, podríamos decir que este criterio lo podríamos llamar también un criterio espiritual. Se trata de un criterio espiritual. Criterio espiritual que no deja a un lado los que ya hemos mencionado, no deja a un lado los criterios externos, no deja a un lado que contenga la regla de la fe, que tenga una cierta antigüedad, ¿sí? Que tenga unidad con el resto de la revelación, con el resto de los libros que ya se tienen como revelados. Esos no se quitan, esos ahí se mantienen. Entonces, estos dos criterios nos permiten descubrir la inspiración o no de los libros del Nuevo Testamento. Finalmente tenemos unos criterios eclesiales que tiene que ver con este criterio o con este tema del ambiente comunitario. ¿Qué quiere decir? Que estos criterios significan que dichos escritos sean aceptados por las comunidades cristianas, que hayan sido aceptados por las comunidades cristianas. En caso de que suceda, aunque es raro, pero en caso de que suceda, que se citen en otros escritos que ya se tengan como revelados. Y en especial, esto de los criterios eclesiales responde en especial a su uso en la liturgia. Que estos escritos se utilizaran en la liturgia. Bien, finalmente decir que existen lo que se llaman libros apócrifos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué es eso de los libros apócrifos? Son libros de origen dudoso. Los libros apócrifos son libros de origen dudoso que regularmente son de autores desconocidos y que además desarrollan temas ambiguos, aunque con carácter sagrado. Regularmente son escritos sospechosos de herejía o que son poco recomendables. No sé si se acuerden, yo me imagino que sí. No sé si se acuerden que hace muchos años, cuando la tele todavía era blanco y negro, que en Semana Santa a veces pasaban películas, ni me acuerdo si era del 3 o en el 5 o en el 7 o en el 12, ¿sabe? No me acuerdo en qué canal, pero pasaban películas con temática religiosa. Y había una película, por ejemplo, aunque ahora no me acuerdo de qué apócrifo es, pero había una película, por ejemplo, que presentaba a Jesús de niñito haciendo milagros. Ajá, que hacía unas palomitas de barro. Y ya, exactamente, sí. O que su perrito, un perro, pues eso no checa. Pero bueno, que su perrito tenía agua en su trastecito y se la convertía en leche, ¿no? ¿En serio? Parece chiste, pero es anécdota. Sí existe esa película, no recuerdo cómo se llama. Bueno, ni idea, la verdad no me acuerdo, a lo mejor.
escena no me acuerdo, pero sí, seguramente sí. O que andaba jugando el niño Jesús con su vecinito, ¿no? Y el vecinito voló por allá y se cayó y se descalabró y se mató y ya fue el niño Jesús y lo revivió, ¿no? Para que no se enojaran los papás. Ajá. Sí, todas esas, de esa tampoco me acuerdo la verdad, pero todas esas escenas son tomadas de los apócrifos. ¿Qué es lo que pasa? Que en determinado momento algunos decían, oye, pero pues es que los evangelios nos presentan a Jesús siendo niño y pues ya de repente, salto temporal de quién sabe cuántos años, ya nos encontramos con un Jesús adulto. ¿Qué habrá pasado en los años en los que Jesús pues fue creciendo y ¿no? iba haciendo amiguitos? ¿Qué habrá pasado? Pues vamos a escribir lo que pasó en esos años perdidos de la vida de Jesús, ¿no? Por ejemplo, hay un apócrifo que se dedica a eso, a narrar ese tipo de historias respecto del niño Jesús, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que los apócrifos son esos, son libros de origen dudoso que desarrollan temas, pero más como por curiosidad que para crecer en la fe. Más por curiosidad que para crecer en la fe, o que de plano nos presentan una idea completamente distinta de las que ya nos encontramos en los libros canónicos, ¿no? Como el famoso Evangelio de Judas, ¿no? En el que se presenta a Judas no como el traidor, sino como el verdadero amigo íntimo de Jesús. Tan íntimo que es él el que hace el sacrificio de entregar al maestro para que todo llegue a su término, ¿no? Entonces resulta que Judas no es un traidor, resulta que es el mero íntimo de Jesús, resulta que es al que Jesús le confía los verdaderos secretos, ¿no? Y entonces en el Evangelio de Judas, pues resulta que Judas el Iscariote no es un traidor, sino que es el verdadero héroe, es el verdadero amigo de Jesús. Ajá. Que nos presenta una imagen totalmente contraria a la que tenemos en los sinópticos y en el Evangelio de Juan, ¿no? Todos ellos concuerdan en que, independientemente de cuáles fueron sus motivaciones, e independientemente de si se arrepintió a tiempo o no, todo parece indicar que no, pero no lo sabemos y no lo podemos afirmar, ¿no? Lo presentan como un traidor, como alguien que decide entregar a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo el Evangelio de Judas presenta algo totalmente contrario a lo que otros testimonios, que además son anteriores en el tiempo y que concuerdan entre sí, presentan acerca de Judas. Bueno, vamos a meterle turbo porque ya casi nos vamos. Los libros apócrifos, pues, son esos, son libros que son de origen dudoso, a veces tratan temas que rayan en la herejía, temas ambiguos, temas más bien como de curiosidad, ¿no? Y bueno, pues ahí están. No forman parte del canon, y sin embargo, también esto hay que decirlo, ¿no? Y sin embargo, algunas de las cosas que han llegado hasta nuestros días tienen su origen precisamente en los apócrifos. Por ejemplo, los nombres de los papás de la Virgen María, ¿cómo se llaman? Joaquín y Ana. Esos no aparecen en ninguno de los evangelios, ni en ninguno de los libros que consideramos inspirados. Esos aparecen por ahí en un apócrifo. ¿Sí? Los nombres de los Reyes Magos, por ejemplo, también aparecen por ahí en algún apócrifo, ¿no? Y bueno, pues han pasado al ámbito de la piedad popular y ahí se mantienen, ¿no? ¿Sí, don George? Protoevangelio de Santiago. Es en el Protoevangelio de Santiago, ok. Por eso se llama proto porque es de la infancia.
Bien, bueno, entonces el asunto es ese, el asunto es que pues, también hay ciertas cositas que se encuentran en los apócrifos y que han pasado a la piedad popular. Los nombres, por ejemplo, de los malhechores crucificados junto a Jesús, esos también vienen de la literatura apócrifa. Y bueno, pues son estos intentos, ¿no? Como de ir rellenando ahí las historias acerca de Jesús, ¿no? Como para meterle más personajes y que se ponga más buena la historia, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, pues ya presentan ideas que rayan en la herejía. Muy bien, bueno, dicho lo cual, ya es hora del recreo y yo tengo misa, entonces por hoy los voy a dejar salir temprano. Y por ser Día del Niño, sí es cierto, hermana, por ser Día del Niño. Bueno, pues les agradezco su atención. Pónganse de pie, por favor, para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buena noche. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga.